Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Es un gusto, un placer estar con todos ustedes y que nos permitan estar transmitiendo este podcast que lleva por título Veracruz con sabor a café. Nos retiramos un ratito aquí en el tiempo. Desde el año pasado no hacemos una transmisión allá por el 16 de diciembre más o menos del año pasado, y ahorita lo estamos retomando ya que el tiempo aquí en el puerto de Veracruz lo permite. Un día nublado con mucho viento, pero un clima muy bonito, muy cálido, y que invita sobre todo a saborear un rico y aromático café. Pero miren con quién estoy hoy, muy bien acompañado. Y le quiero dar las gracias por asistir y estar con nosotros, nada más y nada menos que al poeta del puerto, Jorge Gabriel Caribe. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Paco Gutiérrez. Un gustazo recibir tu invitación, recibir a tu audiencia a través de las redes en esta fría tarde invernal inusual en el puerto de Veracruz. Pero estamos iniciando el año, mire usted, con buenos amigos, buena charla de café. Gracias por la invitación. Y sean ustedes bienvenidos, empiecen a compartirnos en sus redes. Si ya están viendo el programa en vivo, adelante, compártanos, que así hacemos comunidad. Y también quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Pues él siempre representa, yo digo, a un grupo que siempre está muy interactivo ahí en redes sociales, que es Veracruz a través del tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciado Irán Becerra Vargas. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Saludarlos pues en esta primera reunión que tenemos de café del año 2026, precisamente, y como bien decía nuestro amigo poeta, pues con mucho frío, no estamos acostumbrados a este invierno, pero aquí estamos con el calorcito principalmente de los amigos para hablar de varios temas de cultura y demás, y agradecerte como siempre, Paco, la invitación. Bienvenido. También aquí tenemos al mero, al amigo, al licenciado de la sala de lectura 500 años, Juan Carlos Ocampo Rodríguez. Gracias, Paco, por la invitación, compañeros de la poesía, compañeros de la historia, de la música y todo el auditorio que nos va a escuchar. Va a ser un programa, un momento cultural fabuloso. Y gracias, no se desprendan de esto. Gracias, mi querido Juan Carlos Ocampo. Y bueno, en la música esta tarde tenemos a un amigo que la verdad agradezco mucho que esté con nosotros, porque la última vez que lo vi andaba con sus trámites, decía dice ya me voy a jubilar de médico, un médico de especialidad, de alta especialidad. Pero lo que muy poca gente sabe es que le encanta, le fascina la música y sobre todo la trova. Muchas gracias, Daniel Juárez Pérez, por estar esta tarde con nosotros. Nadie me daría 2 días de vida por la forma en que me encuentro. Tengo la mirada de ansiedad vacía. Ya no hay alegría donde voy. Penas y penas y penas hay dentro de mí, y ya no se irá, porque a mi lado tú no estás. Te recordaré como algo que fue, solo soy hermoso y nada más. Buenas tardes, aún con el ruido, Daniel Juárez, médico, cantante, cuentachistes, vendedor, todo lo que se pueda. Pero yo creo que lo que Paco refiere es al revés. Sí soy médico y tengo grado, posgrado, jubilado de instituciones, activo en otras, pero mi carrera ha sido ser cantante toda la vida. Desde que tengo uso de razón, he pisado escenarios, pues con las debidas proporciones, siempre tratando de no revolver lo uno con lo otro, y con muchos buenos resultados. Y uno de ellos es estar aquí con ustedes, gracias a Dios,
y a Paco presente. José Daniel, para servirles. Muchas gracias José Daniel por estar con nosotros. Y bueno, aquí, la verdad, en Veracruz con Sabor a Café, siempre empezamos con los agradecimientos, y quiero agradecerle a Médica Cristal, que es la que nos permite estar aquí en su área de restaurante Abedul 14, todos los lunes a las 5 de la tarde para transmitir este podcast. Un podcast que platicamos con diversas personalidades del mundo artístico y nuestra sociedad mientras compartimos un delicioso café. Porque claro, las mejores pláticas siempre se dan mientras se saborea un rico y aromático. Y usted que está en casa no me lo dejará mentir. Así que gracias por estar aquí con nosotros en Veracruz con Sabor a Café. Y también quiero agradecer rápidamente a nuestros amigos de Café Coyote. Café Coyote es la persona que nos patrocina este rico café, que él nos dice que es un café de origen de Coatepec, Veracruz, y que está cultivado a 1250 metros sobre el nivel del mar. Es un rico café, Café Coyote. Si usted lo quiere adquirir, ahí vamos a los comentarios. Vamos a pedirle por favor a nuestro patrocinador Café Coyote que ponga el número de teléfono y se lo lleva hasta su casa, ya sea recién molido o en grano entero, en presentación de 500 gramos o 1 kilo. Ahí lo tiene usted, Café Coyote. Bueno, pues ahora es momento de preguntarle a nuestro amigo Jorge Gabriel Caribe, que tiene un rato que no lo veo y me da mucho gusto hoy saludarlo y que esté en esta mesa de Veracruz con Sabor a Café. ¿Qué andas haciendo, Gabriel? Bueno, mi querido Paco, ya sabes que repartiendo rumbo por todos lados, por todo el puerto. Tuvimos la dicha en diciembre de recibir la invitación de la Orquesta Moscovita. Me presenté con ellos en el Teatro Clavijero para celebrar el disco de sus 45 años legado. Les mando un gran abrazo a toda la orquesta. Saben, muchachos, que los queremos mucho. Y ahora estamos grabando una serie de videos nuevos, nueva versada que vamos a tener este año. Ya es un compromiso que semana con semana vamos a tener un nuevo video en todas mis redes sociales. Ya saben que en todas mis redes me encuentran como Jorge Gabriel Caribe. Cada semana vamos a tener un nuevo video. Quiero enfocarme en hacer homenaje a los grandes personajes populares veracruzanos en el soneto, en la décima, en la poesía popular, que es lo nuestro. Vamos a inaugurar próximamente un mural bellísimo en el barrio de La Huaca, que está dirigiendo nuestro amigo Gerardo Pacheco, la voz del danzón. Le mandamos un saludo. Me invitó para la inauguración, les vamos a estar compartiendo la fecha próximamente, queremos que vaya todo el pueblo. Un mural donde van a estar 30 personajes populares del puerto de Veracruz, músicos, soneros, cantantes. Esperamos que nos acompañen todos ustedes. Ahí va a estar un servidor versándole al barrio de La Huaca, versándole a los personajes. También vamos a estar el sábado 14 de febrero en un baile de danzón donde vamos a coronar a los reyes danzoneros del Carnaval de Veracruz 2026. Un servidor también está invitado a darles la versada para la coronación, como lo venimos haciendo desde hace 5 años en esta nueva tradición que ya se instaura. Nos va a acompañar Danzonera a la Playa, va a ser en el Club de Leones. Por ahí, si están interesados en adquirir boletos, con el amigo Gerardo Pacheco, la voz del danzón, va a estar un servidor en la versada, también en el barrio de La Huaca, y bueno, grabando videos y repartiendo versada por donde se pueda, mi querido Paco, que ya sabes que es lo que nos mueve el corazón, y ahorita muy agradecidos de recibir tu invitación. Gracias, Gabriel, por estar esta tarde con nosotros, porque mucha gente te ubica dentro de estos movimientos del son jarocho y te ubica también en la versada y en la improvisación. Y también eres una muy buena pluma, eres un gran escritor, eso lo sé de antemano y mucha gente por ahí te ubica. Pero lo que no saben también es que tú eres un amante de la danza. Sí. Y dentro de esa danza te has metido al estudio del son jarocho y del son. Sí. Toda una vida. Yo recuerdo que desde los 14 años empezamos con el danzón. La historia de mí, bueno, empezó en los carnavales. Fíjate que algo bien curioso, yo creo que terminé siendo poeta porque yo era muy tímido y admiraba mucho, sobre todo en los carnavales, recuerdo que admiraba mucho a los bailadores, a las rumberas. Yo decía, ¿cómo puede esa gente ser tan feliz?
¿no? Con tan poco. Y buscando ese camino y buscando esa felicidad y esa dicha rumbera y todo, terminé en un grupo de carnaval para salir en un carro. Yo creo que como a todos nos ha pasado en este puerto. Y en aquel entonces se llamaba Ritmo, Salsa y Danzón, Asociación Civil Veracruzana. Y ahí fue donde tuve mis primeros contactos con el danzón, posteriormente con 3 generaciones del danzón veracruzano. Un abrazo a todos los compañeros. Así que desde muy joven aprendí el danzón, y en los fandangos también pues aprendí el zapateado y la rumba en aquel entonces en el Callejón de la Lagunilla con Son de la Loma, los jueves, que se bailaba religiosamente con el Gordo Villegas, con Torombol. Me jacto de ser un hijo de esta tierra, terminado, producto porteño 100%, danzonero, rumbero, zapateador, fandanguero. Amo tanto bailar como amo la versada, como amo la música. Nuestra tradición es tan bella en todas las aristas que bueno, hay que cultivarla y hay que compartirla. Gracias, Gabriel, una vez más por estar con nosotros también. Vamos a saludar aquí también rápidamente, que también nos traen muy buenos anuncios y unas presentaciones que ya están a la vuelta de la esquina. A ver, amigo licenciado Irán Becerra Vargas, coméntenos. Francisco, pues así es, estamos iniciando este año 2026 ya con el regreso de las tradicionales charlas del patrimonio cultural y bohemia que realizamos en coordinación el Centro INA Veracruz y el Grupo Cultural Veracruz a través del tiempo. Recordemos, como en aquella ocasión, la primera vez que tuvimos el gusto de estar aquí, que se trata de charlas sobre la historia de Veracruz. Y el concepto principal es que las hacemos en las bares del centro histórico para quitarnos ese concepto negativo que se tiene de que los bares son únicamente centros de vicio, y que también pueden ser centros en los cuales haya eventos culturales donde se puede ir a tomar la copa, la cerveza o simplemente el café, ¿sí? Y en un espacio aproximadamente de 2 horas pues estar disfrutando de temas de historias con una serie de imágenes que se están presentando cada mes. En esta ocasión, mi querido Francisco, la charla va a ser el próximo miércoles 28 de enero. En esta ocasión va a ser a las 18 horas, 6 de la tarde, contrario a lo tradicional que es a las 7 de la noche. En este caso, porque lo vamos a realizar en un lugar emblemático del centro histórico de Veracruz, como es el restaurant bar Río de la Plata, ¿no? Por acuerdo con ellos, se fijó que fuera en este horario de 18 a 20 horas. Y en esta ocasión vamos a hablar, Francisco, sobre un tema y un personaje muy especial y representativo de la vida de Veracruz. Teniendo aquí a poetas extraordinarios, pues vamos a hablar también de un poeta muy destacado de Veracruz, que es nada más y nada menos que don Salvador Díaz Mirón. Salvador Díaz Mirón, que es un personaje al mismo tiempo que se reconoce como poeta, como escritor, es sumamente controvertido. Es un personaje que tiene una vida muy apasionada, y entonces durante esta charla vamos a estar hablando no solamente de lo que ya se habla siempre, que son de sus poemas, sus escritos, ¿no? Vamos a hablar un poco de su vida personal, vamos a hablar también de lo que poco se conoce, que es su vida política, las ocasiones en que él fue diputado local, por ejemplo, fue diputado federal también, las ocasiones en que estuvo exiliado, y estuvo en 2 ocasiones en los Estados Unidos. Importante también mencionar cómo pues influyó tanto en la vida poética como en la vida política pues su propio padre, don Manuel Díaz Mirón, que también se caracterizó por ser poeta, por ser escritor, se caracterizó también por luchar en la guerra de intervención norteamericana en 1847 con el grado de coronel. Llegó a ser, pocos lo saben, por algunos días gobernador del estado de Veracruz, allá por 1863, y pues le sembró esta chispita a su hijo Salvador Díaz Mirón. Salvador Díaz Mirón es una persona que, aparte de controvertida, va a ser muy pasional, va a ser un personaje que se va a caracterizar por, en algún sentido, creerse de la aristocracia, ¿no? Porque él mismo lo comentaba, que la aristocracia europea únicamente podía resolver las cuestiones de honor con un duelo, ¿no? Y entonces era un personaje que siempre, en cualquier circunstancia, ¿sí?, inmediatamente impulsaba que hubiera un duelo con algún personaje que le hiciera la más mínima ofensa, ¿no? Entonces así es como vamos a platicar de él, cómo es que tiene el primer duelo. De este duelo sobrevive, pero pues le afecta la parte de la clavícula, un balazo que se le da ahí en Orizaba, siendo precisamente diputado local. Y esto todavía, pues para hablar en términos lisos y llanos, lo amarga más, si de por sí tenía un carácter controvertido,
el hecho de que lo hayan humillado disparándole, ¿sí? Y lo hayan lastimado y no haya podido mover ya de ahí en adelante el brazo izquierdo, pues sí va a generar mucha controversia en él, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, también de cómo es un diputado opositor a nivel federal, cómo se va a oponer a las políticas públicas financieras del gobierno del general Manuel González, el compadre de Porfirio Díaz, cómo también no es bien visto por el general Porfirio Díaz y que esto le ocasiona que no se reelija como diputado federal, las veces en que también se va a estar enfrentando por duelo con personajes como el propio Francisco Landeri Cos, que llegara a ser gobernador de Veracruz, con el general Esteva también, y cómo también se va a enfrentar, al menos verbalmente, con Luis Mieri Terán. Luis Mieri Terán, que es este personaje no veracruzano, oaxaqueño, que llegó a ser gobernador del estado de Veracruz y es el que recibe el famoso mensaje de Porfirio Díaz de mátalos en caliente y que finalmente pues lleva al asesinato de estas personas conocidas como las víctimas del 6 de junio. Entonces, se va a mencionar también el momento en el cual decide hacer sus libros de poemas, Lascas, que es la obra más representativa que hace en 1901, patrocinado por el entonces gobernador porfirista don Teodoro A. Dehesa, ¿sí? Que le manda a hacer una buena cantidad de libros, pues apoyado por el gobierno del estado, y cómo es que estas ganancias, en vez de quedárselas él, decide finalmente que se vayan a donar para la librería del Colegio Preparatorial, ¿no? Allá en la ciudad de Jalapa, ¿no? Entonces tiene estas partes extrañas Salvador Díaz Mirón. Lo mismo se va a comentar de cuando los últimos 10 años del régimen porfirista voltea, cambia su actitud y se vuelve una persona totalmente institucional apoyando al régimen de Porfirio Díaz. Y la parte negativa, por decirlo así, el momento en que decide apoyar el cuartelazo de Victoriano Huerta y cómo acepta la invitación del general Victoriano Huerta para ser nada más y nada menos director del periódico oficial del gobierno, que era El Imparcial, ¿no? Cómo finalmente con la derrota de Huerta sale exiliado a España, luego a Cuba, regresa finalmente a Veracruz, y también estaremos hablando de los últimos años de su vida. A grandes rasgos se los platicamos para que finalmente los detalles no los escuchen el próximo miércoles a las 6 de la tarde, Francisco. Qué interesante esta invitación. Recuerden ustedes, miércoles 28 de enero en el Río de la Plata, Río de la Plata, que está en Lerdo. 5 de mayo, esquina Lerdo. 5 de mayo, esquina Lerdo, 18 horas. 18 horas, así es. Me imagino que abren una parte de preguntas y respuestas. Por lo regular, después de la charla se abre un espacio de preguntas y respuestas, luego nos tardamos más en ello, estar contestando, pero precisamente se trata de eso. No hay tanto formalismo. Estando en una cantina, pues no sería muy común, ¿no? De que puedan hacer las preguntas que quieran, si tienen un lenguaje amplio, sincero, abierto. Uno de los temas que pues hemos tratado y que se ha reconocido es de que no hacemos aburrida la charla de historia, porque por lo regular se piensa que la historia es aburrida, y si un personaje lo cuenta muy serio, muy formal, pues te acabas de ver, ¿no? Aquí pues ven las fotografías, tú ya las has visto y demás, todas las imágenes, y al final efectivamente se hace esa sesión de preguntas y respuestas. Sí, porque el tema que llevan a cabo, y no me dejará mentir aquí, porque Gabriel Caribe, que tiene que ver con la figura del señor Salvador Díaz Mirón, pues es un tema, digo, polémico, que en las tazas de café se agotan. No era un personajazo. Imagínate lo que es en tu tiempo retar al abuelo del gobernador en turno, hacerlo público en periódico. Y saber que de verdad tenía la pistola para el día que quisiera. Esa anécdota es sumamente jocosa, porque le responde el gobernador que por sus funciones de gobernador no podía prestarse a eso. Y Díaz Mirón espera que termine el mandato y le dice, bueno, ahora sí no eres gobernador. Y le responde el gobernador, le dice, no, pero es que la ofensa que me hiciste era cuando era gobernador, así que ahora ya. O sea, que nunca le acepta el duelo, ¿no? Y era de armas tomar Díaz Mirón. Pero es un caso bellísimo, digo yo, de estudiarlo, al menos entre los poetas, porque siempre pensamos que el poeta es esta figura muy onírica, tierna, ¿no? Romántica, hasta cursi, y la verdad es que un poeta puede emanar de cualquier personalidad y de cualquier psique. Y Díaz Mirón era un monstruo de soberbia, era un monstruo de carácter, y nos da una poesía bellísima, cargada de su propia visión de que él se sentía a veces más, sus ímpetus de grandeza, esa poesía irreverente en el poema Gloria. Es un poeta enorme.
Siento mucho que la política lo haya enterrado por apoyar en su momento a Victoriano Huerta. Se enterró de los libros de historia, no se ve a nivel nacional como de nuestros grandes poetas, pero sí que lo es. Ese es un poeta digno de estudiarlo, orgullo de Veracruz, y de verdad, cuando tengan la oportunidad, dense una vuelta por la Casa Museo Salvador Díaz Mirón, ahí en el Centro Histórico, búsquenla en Facebook, las redes, y no se pierdan la plática del amigo Irán, que seguro que va a estar chéverísimo. Bueno, y también otra polémica que se armó en el 2025, hablando de Salvador Díaz Mirón, esa dupla con el Valle de Jarana, que dijo de un poeta de la altura de Salvador Díaz Mirón y un dicharachero muy hábil. O sea, como... Pero el propio Salvador Díaz Mirón reconoce la habilidad que tenía, ¿no? Este personaje, ¿sí? Cómo impulsa a tener esta especie de debate, de desencuentro, pero que lo va a tener con todos los personajes de Salvador Díaz Mirón. En ese sentido, a pesar de, como decíamos, que se cree de la aristocracia, ¿no? Realmente, pues él se baja a nivel de cualquier personaje, ¿no? Y se pone tú por tú, ¿no? Que es lo interesante de él. Con él y con otros personajes, que siempre hace un debate y que, por decirlo así, no se cansa él de siempre estar llevando estos conflictos, ¿ya? En el área poética, en el área escrita y demás, ¿no? Bueno, si de en algún sentido regaña, por decirlo así, a su esposa, como en el poema de Gloria, ¿sí? Que es una forma también como de decirle, no te preocupes por mi forma de hacer, por lo que yo hago, ¿no? Finalmente yo soy así a pesar de las críticas que me hagan, pues que no le va a decir a otros personajes, ¿no? De la vida pública y demás. Y recordar, importante, lo vamos a comentar, que estamos prácticamente a 100 años, estamos a 2 años de que se cumpla el centenario de su fallecimiento. Así que es importante, y también este espacio va a ser interesantísimo para que, además de que se hable de él, se concientice, y yo espero que las autoridades, ¿no? Municipales e incluso estatales, pues sí puedan organizar los eventos conmemorativos al centenario de su fallecimiento. Tenemos 2 años para organizarlo. Está la Casa Museo, como bien decía Caribe, desde 1981 es Casa Museo, una casa que en su momento adquirió el Ayuntamiento de Veracruz en los tiempos de nuestro querido alcalde, se me fue ahorita el nombre, Virgilio Cruz Parra, don Virgilio Cruz Parra, quien adquiere con el apoyo del entonces gobernador Agustín Acosta Lagunes. Es una casa que también hay que decirlo, no está al 100% como era la casa original de Mirón. Ya le ha hecho una serie de remodelaciones, pero que finalmente lo que se trata es de mantenerlo como ese espacio cultural en el cual podamos aprender sobre la vida de Salvador Díaz Mirón. De hecho, en esta plática vamos a mostrar fotografías del interior de la casa, porque muchos no lo conocen, no solamente aquí en Veracruz, de otras partes, y es parte fundamental de los recorridos que tienen que hacer los turistas, por ejemplo, cuando vienen aquí a Veracruz. Sí, no solamente el Museo de la Ciudad, sino otro museo que prácticamente está a media cuadra del Museo de la Ciudad, como es en la Casa Museo Salvador Díaz Mirón. Y en este sentido, pues sí, lo vamos a estar comentando y recordando también otro hecho fundamental de lo que es la propia ciudad de Veracruz. ¿En qué momento se le llama al antiguo Paseo de la Libertad la calle de Salvador Díaz Mirón? Ahí lo vamos a estar comentando, a partir de qué año, quiénes lo proponen, cuántos años tiene. Vamos también a hablar, invitábamos a algunos amigos y nos decían, oye, hay que hablar de la controvertida estatua, ¿sí? No por la estatua en sí, sino por el hecho de que la hayan quitado de un lugar emblemático, ¿sí? Recordemos que lo que era la glorieta Díaz Mirón era la entrada y salida en antaño de la ciudad de Veracruz. Pasabas tú forzosamente por el Panteón, ¿no? Ahora donde estaba Reino Mágico, la Escuela Técnica 26 y demás, y bueno, era una entrada emblemática ver a don Salvador Díaz Mirón en esta estatua de 1954, siempre marcándote con el dedo, ¿no? Que tiene también su historia y que lo vamos a estar comentando ese día. Qué bien, bueno, pues ahí está la invitación este miércoles 28 de enero, recuérdenlo bien, en el Río de la Plata, a las 18 horas, con los amigos del grupo Veracruz a través de ti. Es importante que tengamos conciencia nosotros los veracruzanos de lo que significa Salvador Díaz Mirón para el pueblo, para las letras mexicanas. Como dijimos, tal vez en un lado político estuvo en el lado erróneo de la historia oficial, del interés político oficial, y por eso fue enterrado. Hoy en día, si se menciona a Salvador Díaz Mirón entre los poetas mexicanos, es como uno más, cuando no es así, era un poeta importantísimo. En su tiempo, Salvador Díaz Mirón ya era publicado en Nueva York, era publicado en París. Imagínense el tamaño de poeta que estamos hablando.
cuando no había redes sociales, cuando no había, era un tamaño de escritor entre los escritores modernistas, me parece que de los más trascendentes. Y ahora que Juan Carlos nos está platicando que va a tener una serie de reactivaciones con la Casa Museo Salvador Díaz Mirón, creo que es justo que atendamos el mensaje de Irán, de pues celebrar los 100 años, ¿no?, de su fallecimiento y honrarle y homenajearle. Claro. Pues Juan Carlos Ocampo, una tarea pues que hay que hacerla, hay que trabajar, y ahí en la sala de lectura 500 años me imagino que han tocado el tema de Salvador Díaz Mirón N veces. Así es. Dentro del fomento de la lectura, en la literatura existe la prosa y existe los poemas. Obviamente que en muchas ocasiones se ha citado, se ha leído a Salvador Díaz Mirón, y que esa fuerza literaria que tuvo está marcada dentro de la corriente literaria del modernismo, junto con Rubén Darío, Víctor Hugo, José Martí, entre otros conocidos. Entonces Salvador Díaz Mirón está reconocido mundialmente, y quienes hemos tenido la oportunidad de estar en otros países efectivamente lo recuerdan. Cuando uno dice Veracruz, lo primero es Agustín Lara, pero también Salvador Díaz Mirón. Entonces es una identidad del veracruzano. Y con relación a esta corriente literaria, el modernismo es una riqueza de palabras en su construcción. Por cierto, en la vida de Rubén Darío, cuando Rubén Darío llegó aquí a Veracruz, llegó en la tarde y en la noche Díaz Mirón salió en el tren a Veracruz. Él ya tenía una entrevista en Rubén Darío y Salvador Díaz Mirón. Imagínense ustedes este encuentro de genios de los poemas, genios de la poesía. Y hay muchas cosas más que hablar. Bien, Juan Carlos, ¿qué te parece si nos vamos un ratito a la música con nuestro amigo Daniel Juárez Pérez, que está esta tarde con nosotros? Y a ver, maestro, ¿qué otro tema nos va a deleitar esta tarde? Tocaron, sí, claro. Yo sé que de cerca tú miras el color del cielo, el color del mar, mi paisaje triste se vistió de azul, con ese azul que tienes tú. Era un día sin sol, era un no me olvides, convertido en flor azul, como una hoguera de mujer, como un listón azul azul de amanecer. Mi rival en mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo
amigo de Daniel Juárez Pérez, que esta tarde está aquí con nosotros en Veracruz con Sabor a Café, y que le agradezco mucho que atento estuviste a la invitación y que está aquí con nosotros en esta mesa de café. Siempre nos conocimos en los médicos, pero es que tenemos el gusto de compartir su gusto por la música y mi gusto por hacer, mucho gusto con todo. Gracias. Honor de escuchar que habla usted de... no soy de aquí, no nací aquí, pero desde donde vengo, pues el único jarocho del que se oía hablar era de amigo. Y yo conocí muy chamaco la anécdota del mate de Jarano. Y claro, en un petit comité médico se hablaba de él, de que era un paciente, una persona psiquiátrica. Su comportamiento era de un tipo frontalizado, o sea, tenía sus patologías muy graves, pero su grandeza intelectual superaba todo. Entonces es raro hablar de los padecimientos de un ser humano famoso, ¿no? Pero el de él era ese que tenía inflamada la parte frontal, que es la que nos permite ser únicos, ¿no? Así es. Mira, qué dato curioso día el del maestro y doctor Daniel Juárez Pérez esta tarde. Y bueno, porque Gabriel Caribe, yo te recuerdo con mucho cariño desde que vi a un jovencito levantarse de su asiento en un homenaje de, creo que era Alfonso Vergara o era Guillermo Cházaro Largo. Y te voy a decir cómo ibas vestido, ibas muy bien trajeado de verde, ¿sí? Y le pediste, por favor, al doctor Rodrigo Gutiérrez Castellanos te permitiera en repentismo hablar de la vida y obra de esa persona, que era un homenaje luctuoso, ¿sí? Pero no me acuerdo si era Cházaro o era Alfonso Vergara. Pero lo vi a este joven en ese momento ponerse con un grande del repentismo y facilito se aventaron como 20 o 30 minutos, de uno decía otro y otro le contestaba. Seguramente ha de haber sido de don Guillermo Cházaro Lagos. Para mí, cuando hablamos de los decimistas veracruzanos, la mayor gloria vive por todos los tiempos históricos es Guillermo Cházaro Lagos. No hay mayor decimista con mayor jarochez en el manejo de su vocabulario, en el manejo de ese caló jarocho, que por cierto, muchas de las palabras que manejaba don Guillermo en sus décimas ya están perdidas, un caló que ya pasó. El caló del auténtico jarocho de caballo, de llano, del sotavento. Y perdón que te interrumpa, y lo mismo pasó con Paco Píldora. Y lo mismo pasó con Paco Píldora. Y el Paco Píldora yo diría que es el segundo decimista veracruzano más de mayor trascendencia que tenemos, precisamente también por el caló veracruzano que utiliza, por los datos históricos que tiene su poesía. Para mí siempre es un rumbo orientador tremendo. Don Guillermo siempre nos tenía mucho aprecio a todos los decimistas emergentes. El mote del poeta del puerto, que ahora lo utilizo así, vino de don Guillermo Cházaro Lagos, porque nos conocimos en la finca Martelena. ¿Recuerdas que nos juntábamos los decimistas allá? Sí. En Santiago Tuxtla, Veracruz. Entonces, cuando se refería a mí, don Guillermo, que generalmente era para regalarme algún disco o tener alguna atención conmigo, que era, imagínate, un maestro teniendo una atención con un joven entonces de 19 años. Eso habla de la humildad de don Guillermo, de la sencillez. Y entonces le decía a su asistente, para el poeta del puerto, ¿no? Dale el disco. Y le decía al asistente, oiga, pero es el último disco que queda. Sí, es para el poeta del puerto, identificándome, ¿no? Entonces yo ya, entre los decimistas, que la mayoría son del sotavento aquí en Veracruz, o sea, de Tlacotalpan, Alvarado, pues dije, bueno, agrégale al Caribe el poeta del puerto, que sepan que vengo de allá, ¿no? Pero nació de don Guillermo Cházaro Lagos. Un saludo a toda la familia de don Nicolás García, fundador de la finca Martelena, acaecido lamentablemente ya el año pasado, me parece, o hace 2 años. Extrañamos mucho esos encuentros de decimistas en la finca donde nos reuníamos todos los versadores. Bello tiempo que
que bueno, ya queda para el recuerdo, ¿no? Venían vecinistas de todas partes al encuentro de la finca, era importantísimo, vecinistas de Cuba, de Puerto Rico, todo auspiciado y patrocinado por don Nicolás García, gran amigo, gran vecinista, gran patrono de las artes durante tantos años. Le recordamos con gran cariño a él y a don Guillermo Chaza Bolaños. Gloria eterna a nuestros maestros. Bueno, ¿y qué nos vas a compartir esta tarde? Porque tú tienes mucho que compartir, ¿no? Vale, un poema muy pequeño, se titula Ojos Palmares. La cumbre de etéreos palmares se mece en tus pupilas. La cumbre de etéreos palmares se mece en tus pupilas, van transfigurando el aire a través del cual existo. Una tarde que se estea se resguarda entre tu iris. Agua profunda, mar discreta, cocotero plácido de tus idilios. Nítida fantasía entre las gaviotas, tus nubes palmares, tus ojos palmares, tu lánguida figura y hasta tu nombre evocan y mecen al vaivén de altivos tallos y rigor de esmeraldas esplendores. Sosiega y suficiente, empalmas las pestañas y otro paraíso vuelve a darme luz. Lo he dicho en esta mesa y lo refrendo, y no puedes porque estés aquí, Gabriel, pero pues, tu pluma, tus escritos, yo sé que han viajado a través del tiempo y a través de muchos lugares literarios, y la verdad, muchas felicidades porque tienes una pluma privilegiada. Muchas gracias, Paco. Te agradezco mucho la invitación. Bueno, pues vamos a continuar porque Irán Becerra es siempre tiene algo nuevo, siempre está con los amigos de Veracruz a través del tiempo. Oye, y quiero preguntarte, te veo mucho de chamarra linda, ¿qué será que ya anda cambiando de piel? Ya no he servidor público. De hecho, no soy servidor público, tengo varios chamarras y suéteres de este color. Solamente no era casualidad. ¿Vienes a repartir tarjetas del bienestar? Bienestar una vez para que se inscriban, ¿verdad? Claro. Y lo cierto que tiene una chamarra para cada Es como que el pasado mes de noviembre que tuve la oportunidad de recibir el premio de la Superación Ciudadana, voy a llevar una guayabera y no voy a escoger la clásica blanca, tenía una con tonos azules, ¿no? No, van a decir, oye, pues sí, te lo dio el Ayuntamiento Azul, y yo, no, pero no fue por eso, ¿no? Casualmente, pues coincidió con ese bordado azul aguamarina, pero no para nada. Pues contento, porque efectivamente hablando del premio de la Superación Ciudadana, que tuve el gusto de recibir por parte del Instituto, recordar que el Instituto de la Superación Ciudadana es un órgano conformado por gente de la sociedad civil, ¿no? Importante mencionarlo porque luego se piensa que lleva una tendencia política, ¿no? Entonces ahorita con el cambio que hubo de gobierno, yo estoy seguro que va a continuar esa misma autonomía, independencia y objetividad del Instituto de la Superación Ciudadana para reconocer a los veracruzanos en las distintas facetas de la vida social de Veracruz, a los cuales pues se les reconoce con este diploma y con esta medalla conmemorativa como el escudo de Veracruz que se da, y principalmente el factor fundamental de este instituto, que es el reconocimiento, por ejemplo, que se le da a los estudiantes que terminan la preparación primaria con los mejores promedios, que hacen el famoso viaje de la ruta de la insurgencia. Hace unos días hablábamos con Juan Carlos y en la ocasión pasada también estábamos aquí hablando sobre el hecho de que se está empezando a planear lo que es reconstituir la Casa Museo Adolfo Ruiz Cortines, que ya también nos has hecho el favor de acompañarnos, como un centro cultural. Y la idea fundamental es de que en este año se empiecen a realizar actividades en este sentido. Ya hemos hablado, por ejemplo, con nuestro amigo Juan Carlos Ocampo para que la sala de lectura Veracruz 500 años se logre presentar ahí. Está contemplado también que hagamos una exposición de los trabajos que ha hecho el campo experimental Cotaxtla. Lo mencionamos porque el campo experimental Cotaxtla inició precisamente cuando Adolfo Ruiz Cortines era presidente de la República, en coordinación y con apoyo de la entonces Fundación Rockefeller,
¿no? Y es una institución, el Campo Experimental Cotazla, que no se le ha dado el verdadero reconocimiento. Y lo estoy comentando en el sentido de que ahí se han hecho una serie de estudios muy importantes de modernización de la cuestión científica en materia de mejoramiento de la semilla, ¿sí? Y el Campo Experimental Cotazla ha servido de ejemplo a nivel mundial para tomar pues, muestras de estas nuevas semillas que se han venido desarrollando a lo largo de la historia. El famoso frijol jamapa, por ejemplo. Es frijol jamapa, es frijol veracruzano con una muy buena calidad y, por ejemplo, es el que se siembra principalmente en países también de lo que es el Medio y Lejano Oriente y lo que es la zona del Cáucaso y demás, y que poco se conoce, ¿no? Y bueno, aquí está tan solo unos cuantos kilómetros el campo experimental y la idea que se tiene con nuestro amigo el ingeniero Francisco Ugalde es que podamos hacer una exposición precisamente ahí en la casa del Museo Ruiz Cortines sobre los trabajos que se han venido desarrollando prácticamente en los últimos 70 años ya por parte de este campo experimental, aunado también a otros trabajos que se pretenden hacer de cursos de capacitación y demás, por ejemplo de pintura. Estamos ahí hablando con nuestro amigo Guillermo Molina también, que él pues realiza también cursos y tiene contemplado realizarlos ahí. Entonces tu espacio seguramente, Francisco, va a servir para que en los próximos meses de este año 2026 pues estemos anunciando este tipo de actividades ya materializadas que nos puedas acompañar, sin olvidar un punto fundamental, que es concientizar a la ciudadanía y a las autoridades sobre la importancia de mantener en pie la Casa Adolfo Ruiz Cortines. Lo hablábamos la vez pasada, lo recordamos nuevamente hoy, que uno de los puntos fundamentales es que se vuelva nuevamente a oficializar dentro del calendario cívico pues, los eventos conmemorativos a tanto el fallecimiento como el nacimiento de Adolfo Ruiz Cortines. El pasado mes de diciembre tú fuiste testigo de este trabajo que se hizo de manera coordinada de Veracruz a través del tiempo, con otros grupos, incluyendo Juan Carlos Ocampo y demás, que finalmente se materializó en que se hiciera un acto donde pues acudieran, pues prácticamente fueron 80 personas, ¿sí? Y sí se le dio el valor a la imagen de Adolfo Ruiz Cortines en cuanto a un ejemplo que hoy en día está tomando muchos en cuenta. Estamos en las épocas de la austeridad, del combate a la corrupción y demás. Bueno, el vivo ejemplo de que hubo una etapa en México en la cual un presidente de la República impulsó sus programas fue precisamente Adolfo Ruiz Cortines con su ejemplo. Y se ve materializado con su casa. Su casa, sí, si bien es cierto, no es pequeña, pero tampoco es una mansión, ¿no? Tampoco es una persona que se quedó a vivir en la Ciudad de México o se fue a vivir a Europa y demás, ¿no? Tuvo una casa decente dentro de la justa medianía juarista que siempre se ha comentado, y en ese sentido es también importante que conozca la ciudadanía la casa de Don Adolfo. Invitar nuevamente a tu querido auditorio a que nos acompañen a la casa. Además, tú puedes servir incluso de intermediario. Todos aquellos que nos están escuchando y que quieran conocerla, nos avisan y les hacemos un recorrido con todo gusto al interior de la casa, que está prácticamente intacta como la dejó Don Adolfo. Creo que esta es una mesa de propuestas, Irán Becerra, y quiero comprometerme con ustedes y como si así lo permiten, claro, y los amigos de Veracruz a través del tiempo, también la sala de lectura, de estar con ustedes. Me comprometo y vamos a hacer una mesa desde ahí, Exactamente. del museo, Muy bien. y vamos a compartirlo con mucho gusto. Exactamente, con todo el equipo que Claro tiene que sí. profesional, lo podemos hacer, y yo creo que va a ser un éxito y es una manera de contribuir pues a la concientización cívica que deben tener los veracruzanos, que a veces se nos está olvidando, ¿no? Y más por las nuevas generaciones. Porque este es el espíritu de estas plataformas, de apoyarnos, de seguir adelante promoviendo lo que nos gusta, la cultura y sobre todo nuestro Veracruz, nuestro querido Veracruz. Pues te tomamos la palabra, querido Francisco, muchas gracias. Redes sociales de la casa. Hay una red social que tiene la propia Casa Museo Adolfo Ruiz Cortines, se meten y ya se pueden ustedes introducir a ella, pero estamos viendo también la manera en la cual desde la página de Veracruz a través del tiempo, ¿sí?, se puedan meter y podamos hacer nosotros, por ejemplo, una exposición permanente de fotografía y video de la casa para que la gente la pueda conocer. Y en lo que nos vamos preparando, de mientras estos espacios los estamos utilizando como el tuyo para pues invitar a la gente a que lo conozcan, nos contactan directamente y podemos organizar un recorrido al interior de la casa que mucha gente se va a sorprender porque está prácticamente igual a como fue hace 52 años ya cuando falleció Adolfo Ruiz Cortines. La historia está regada de él, ¿no? Yo trabajé en el Seguro Social y justamente la polémica era que le habíamos puesto al hospital licenciado Adolfo Ruiz Cortines.
Y claro, dije habíamos, pues, trabajando ahí, encontré una narrativa que él estudió, terminó, se tituló y es el licenciado Adolfo Ruiz Cortines. Se manejó mucho ese dato. Lamentablemente sí no fue así. Don Adolfo Ruiz Cortines lo que estudió era lo que en aquella época, en el siglo XX, le llamaban teneduría de libros, que es lo que hoy llamamos contaduría pública, control público. Estudió teneduría de libros, de ahí no le fue bien hacia 1911, se retira a la Ciudad de México, ahí empieza a colaborar en distintas áreas hasta que se incorpora al movimiento armado, principalmente ya en la segunda etapa de la Revolución Mexicana, ya en contra del gobierno de Victoriano Huerta, y por eso siempre se le manejó el don, ¿no? Hasta la fecha, como en el caso, por ejemplo, de Gutiérrez Barrios, que propiamente era un capitán retirado, no tiene un título como tal, y era Don Fernando, ¿no? Sí. Aparte por el respeto debido, ¿no? de este personaje también, bueno, en este caso por eso a don Adolfo Ruiz Cortines se le llamaba Don, porque propiamente pues no tenía título. Y sí, recuerdo que en la parte superior de ahí de la clínica 66, de Cuauhtémoc. de Cuauhtémoc, no, perfecto, tenía ahí, tenía el licenciado Adolfo Ruiz Cortines. Así es, abuela. Sin embargo, yo trabajé en el Hotel Diligencias por ahí por el 85. Sí. Y manejaba yo el bar La Rotonda, que era donde él iba a jugar dominó, y hay libros donde él decía, me voy porque mañana tengo clases temprano en la UNAM. Dicho por él, y en los libros escritos. Sí. Ya se genera la controversia, es interesante. Ahí hay una habría que ver, ¿sí? Como con focos, ¿no? Y ellos comentaban que el licenciado llegaba caminando Hotel Diligencia a jugar. Sí, así es, salía de su casa. Estaba caminando de su casa. En su casa aquí ubicada en Casa Miguel Alemán. Se iba. El carrazo que le habían regalado un presidente de Estados Unidos, uno enorme de 8 cilindros, que nunca usaba el esposo. El presidente Dwight estaba ahí en el Hotel Diligencia. Ahí llegaba a jugar y con la misma se regresaba caminando precisamente sí. Por lo que es toda la avenida Salvador Díaz Miró, precisamente hablando de este personaje. Seguía caminando y regresaba a su casa. Manuel Cárdenas, a quien tuve el honor de tratar personalmente, fue mi paciente, también comentaba el hecho de Manuel Cárdenas tituló de que sí tiene, o sí tuvo, y el único vestigio que queda de eso como para hablar, ¿no? Es su hija, de Tecaldeles. Ya no hay a quien preguntarle. De hecho, Tete, recordás que nos acompañó ese pasado 3 de diciembre al acto luctuoso. Tete Candela, hija de Manuel Candelas, que fue alcalde de Veracruz y que era prácticamente el hijo putativo de Adolfo Ruiz Cortines. Fue el que le estuvo cuidando los últimos 10 años de su vida, precisamente ahí en su casa. ¿Sí? Y es el que finalmente pues lo encuentra muerto. ¿Sí? Oye un quejido de él. En esa noche, el 3 de diciembre de 1933, sube a verlo, se ve que está con rodillas en posición fetal don Adolfo, se acerca, trata de sentir la respiración de la nariz, vio que ya no respiraba, le cierra los ojos y ya después hace el anuncio formal del fallecimiento de Adolfo Ruiz Cortines a México, al entonces gobierno de Luis Echeverría, y ya de ahí pues se ordena el traslado por parte del gobierno de la República de los restos mortales de don Adolfo a la Ciudad de México, ¿no? Todavía está la controversia si querían ser enterrados o no en la Ciudad de México. Él sí había decidido que fuera enterrado junto con su madre, ¿sí? Su madre, porque tuvo una devoción muy profunda, y de hecho, para que nuestro público pues, le llame mayormente la atención, la cama donde falleció don Adolfo Ruiz Cortines pues, era la cama de su mamá. Entonces imaginen la cantidad de años, ¿no? Y la calidad de la madera que tiene esa cama, que está intacta. Sí, prácticamente hay otros muebles ahí que ya se han echado a perder con el transcurrir del tiempo, pero esa cama con su cabecera sigue prácticamente intacta. Pero muy buenos datos que nos está dando, maestro. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece? Los invito a escuchar la música y el talento del maestro Daniel Juárez Pérez. Adelante, maestro. Sol de mi vida, luz de mis ojos, siente mis labios
dedos como acarician tu tersa piel. Mis pobres manos a las quebradas, crucificados bajo tu piel. Abre tus labios, maravilloso, y entre sollozos bebé de mi alma, que es para ti. ¿Qué culpa tengo de ser tan tuyo? Y que tu orgullo sea mi cadena, pobre de mí. La 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 abre tus labios, maravilloso, y entre sollozos bebe de mi alma, que es para ti. ¿Qué culpa tengo de ser tan tuyo? Que tu orgullo sea mi cadena, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Escuchando ustedes el talento del maestro Daniel Juárez Pérez. Y también, Daniel, preguntarte, ¿te estás presentando en algún lugar? No, ya no, ya tengo 70 años, ¿verdad? Ya, ¿quién no va a querer ir a ver? ¿Quién va a pagar por escuchar mi repertorio? Pues ya es muy viejo, ¿no? Pero ¿qué te parece? Aquí está el licenciado Becerra y te promovemos un club de fans del bienestar. Hay que agarrarnos de la moda, Daniel. La casa Ruiz Cortines también. Realmente todavía tengo actividad en bares pequeños y los públicos. Yo llegué a trabajar para 100,000 gente en Los Ángeles, en el Boxeo de Los Ángeles, fortuitamente, y se movían los públicos, pero esos públicos ya no existen. La gente que iba a escucharnos pues ya se murió. Y los jóvenes no quieren escuchar música de viejitos. Y los viejitos, pues ya con ese frío no salen. Te agradecemos tu presencia aquí, amigo Daniel Juárez Pérez. Bueno, Juan Carlos Ocampo, ¿qué nos vas a comentar hoy? Creo que tienes un tema de actualidad. A ver, coméntanos. Así es, gracias Paco. Hay un tema, escuchando los aspectos literarios y políticos, todos ellos se escriben, todos ellos se leen. ¿Y qué pasa ahora con la tecnología y la informática? Hace 15, 20 años apareció el libro electrónico y todos decían ya el libro de papel va a desaparecer. Hoy, 15 años, 20 años después de ese tema, el libro sigue vigente. No hubo ni un raspón, ni un arrugue a cada una de las hojas. Sin embargo, la tecnología avanza y aparece derivada dentro de ese conjunto y uso de la tecnología e informática, aparece la inteligencia artificial. A la máquina tiene toda una serie de información y le puedes poner un programa y te dice: inteligencia, escríbeme un libro. Tú le aportas los elementos y en menos de 15, 20 minutos ya eres un escritor o una falacia. Ya muchos escritores han retirado su obra de la internet porque han sido plagiados
y creo que es un tema que tenemos que ampliar mucho, hablar sobre él. Imagínate, Gabriel, que te plagien y te dicen, oye, quiero hacer una décima, y que de repente aparezca una frase como la palabra que te escuché, tardes que cestean. Al rato me comentas el significado de la palabra cestear. Sí. Y muy interesante. Entonces, podemos ampliar, si tú quieres, Francisco, porque el tema de Almirón y de Ruiz Cortines, como veracruzanos que son, pues es un tema muy amplio, muy importante, y no nada más local, a nivel internacional. Inteligencia artificial. ¿Va a desplazar a los escritores? ¿Va a desplazar a los poetas? Definitivamente no. Y con relación a lo que proponías, Irán, creo que es el momento oportuno de comentarle a Gabriel que se nos integre al programa de trabajo en cuanto a los fomentos a estas actividades culturales. El testamento de don Adolfo Ruiz Cortines manifiesta que su casa sea destinada a usos culturales. Imagínense ahora escuchar un poema, una décima de Gabriel en la casa del presidente de la República, don Adolfo Tomás Ruiz Cortines. Creo que estás invitado para que te integres. Con todo gusto, un placer. Y dentro de las actividades literarias, no solamente en cuanto a lectura de prosa, a lectura del poema en sus diversas presentaciones. Pues estamos pendientes con la inteligencia artificial. Gracias, Paco. Pues muchas gracias, Juan Carlos, porque ya sabes tú que el tiempo es nuestro enemigo, sobre todo cuando nuestros amigos del Facebook están ahí pendientes, y ya lo saben todos ustedes que nos ven lunes a lunes, que la invitación está abierta. Si usted quiere venir y estar en esta mesa, usted está haciendo arte, está haciendo algo en su casa, en su comodidad, en su espacio, con mucho gusto nos señala ahí por Facebook, sobre todo por el Messenger, nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto lo tenemos aquí. Recuerde usted que esta es una plataforma cultural para que todo el mundo tenga el honor, el placer, el derecho de expresarse. Ahí está la invitación. Y también quiero agradecerle también al amigo Gabriel Caribe, el poeta del puerto, que nos haya regalado estos CDs, que la verdad, vaya, tiene temas como El Porteño, La Bruma, La Huaca, Carta a mi abuelo, La Candela, Las putas del puerto, Caribe y Tomasita que habla con mucho cariño, La tromba, Deja de romper y muchos temas más, que yo sé que no va a ser la única vez que vas a estar aquí con nosotros, Gabriel. La invitación la tienes abierta y muchas gracias por estos ejemplares. Ya regalamos uno. Si usted tiene interés en uno de ellos, con mucho gusto se lo regalamos. Solamente nos tiene que escribir aquí en los comentarios. Queremos uno, tenemos 3 todavía y con mucho cariño se lo hacemos llegar. Y bueno, a ver, Gabriel, compártenos que tienes más tela de dónde cortar. Claro, ya que el tiempo nos está comiendo, como dices, nos despedimos con un poema que se titula El norte revienta y que viene muy ad hoc con el clima el día de hoy. El norte revienta. El norte revienta hojas como otoño. Un frío insaciable me habla de ti. Las calles oscuras de este viejo puerto lloran sales muertas tras paredes abnegadas, a no contar lo que han visto, lo que han sido y han matado. Pero sus suspiros salen devorando, aunque no quieran, los tiempos que mecen a mi soledad y me hablan de ti sin haberte visto, como sabiendo qué es lo que callo. Se me entreveran en cada oído para después brotarme en los ojos. Pesan los ecos de estos mis pasos,
rompen segundos en el vacío. Meto mis manos en el bolsillo para alejarme del minutero. Los altos balcones me encogen los hombros y el rumor de un mar se devasta fiero. El norte revienta hojas como otoño. Un frío insaciable me habla de ti. ¡Bravo! Ahí tienen la pluma de Jorge Gabriel Caribe, el poeta del puerto, en esta tarde aquí en Veracruz con sabor a café. Y bueno, licenciado Irán Becerra Vargas, estamos despidiéndonos. ¿Algo más que haya quedado en el tintero? Reiterar la invitación que nos acompañe el próximo miércoles a las 6 de la tarde en lo que es el restaurante Río de la Plata para esta gran charla que vamos a hacer junto con nuestro amigo Armando Ruiz Aguilar del Centro INA Veracruz y su servidor sobre la vida y obra de Salvador Díaz Miró. Va a ser muy interesante que nos puedan acompañar. Va a ser también muy interesante conocer un poco de la vida de este personaje ilustre de Veracruz y un personaje que, para terminar muy rápidamente, se decía que quizás no se le reconoció a nivel nacional, pero a pesar de haber sido porfirista, a pesar de haber sido huertista, una de las cosas que vamos a comentar en esa ocasión es que un grupo de veracruzanos pidió que sus restos mortales fueran enterrados en la rotonda de los hombres ilustres, hoy persona de las personas ilustres, y un personaje tan controvertido como Plutarco Elías Calles, ¿no? Pues fue el que finalmente aceptó que fuera enterrado, y ya fue que sus restos mortales se instalaron allá desde 1928. Esto es importante porque a pesar de que política o ideológicamente el gobierno de Calles en lo personal era muy distinto a la visión política que tenía Salvador Esmiró, tuvo la sensibilidad de reconocer el lado poético de él, el lado como escritor, y aceptar que fuera enterrado en este lugar emblemático de la cultura nacional. Muchas gracias por compartir toda esta información, Irán Becerra Vargas. Estamos ahí pendientes con las actividades, con los amigos de Veracruz a través del tiempo. A ustedes que nos ven los lunes, cada lunes a las 5 de la tarde, muchas gracias. A los amigos de Médica Cristal y Abedul 14 Restaurant, muchas gracias. Al patrocinador de Café Coyote, también muchas gracias. Y los esperamos el próximo lunes, que andamos en Candelaria. Va a haber tamalitos, así que muy abusados, porque la mesa de Veracruz con sabor a café va a tener tamalitos. Y también quiero despedirme de alguien con mucho cariño que siempre nos apoya, y le llamo Camarita, Lorena Arlet Galindo Gómez. Muchas gracias por tu apoyo en este programa de Veracruz a sabor a café. Y bueno, nos vamos a despedir con música. Muchas gracias, Daniel Juárez Pérez, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que estén bien. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copla divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, será para mí, ay, para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti.